Buenos días, sus señorías. A ver, domingo por la mañana, cuando estáis todos por ahí por los campos corriendo, haciendo deporte, tomando churros y todas esas cosas, yo me he puesto a revisar la lista de reproducción del programa Nexo y veo que ha adquirido ya cierto tocho. Así que me he propuesto renumerarla para que aquel que se acerque a esto tenga desde el número 1 para abajo sabiendo las cosas que deben saberse, en la continuación de lo que comentaba ayer, de que parece ser que estoy haciendo todos aquellos vídeos de las habilidades necesarias que tenéis para entender, manejar y perfeccionar el programa este. Dentro de eso estoy numerando hasta que me he topado con la seguridad. El primer vídeo sobre seguridad que hice no se aplica 100% al Nexo, así que aquí os repito las ideas básicas que ya vimos. El vídeo original se llamaba Hablemos de seguridad, gambas, SQLite y no sé qué más. Pero iba dedicado al programa Nexo, al programa Food Express y a SQLite. Como aquí estamos hablando de MySQL y de otras cosas, hablemos de seguridad desde cero. Este es el primer vídeo de los de la seguridad. Bien, ¿qué cosas hacen que nuestra aplicación sea segura cuando programamos en un entorno ya fuera del entorno local? O sea, estoy en mi ordenador, pues vale, con asegurar que mi ordenador no tiene conexiones, ni huecos, ni parches, ni virus, estoy seguro, no pasa nada. ¿O no? Porque el primer gran problema de la seguridad es el acceso local. Eso es para mí el monstruo más temido de todos los administradores y de todos los jefes de informática del mundo mundial. Si yo tengo acceso a la máquina, yo soy el malo en ese caso, tengo acceso a la máquina, al servidor y tiempo, a veces mucho, a veces poco. Bien, aparte de poder instalar cosas que me envíen luego a mi ordenador, en mi antro malvado del hacker, que me envíen la información que quiero, puedo duplicar lo que hay, puedo probar y probar y probar hasta que te destripo lo que sea que tengas ahí. Es lo más peligroso, el acceso local, que es también lo más descuidado. Si tenéis servidores, protegedlos. ¿Cómo? Pues están las puertas, están las llaves, están las vigilantes, está todo eso que impide que el malvado hacker se meta en el ordenador. No hay nada que yo conozca como defensa real contra el malvado hacker. No, no lo hay. Podemos impedir que entren en ordenadores que no son de uso. Con los mismos sistemas que utilizan toda la gente, ya estamos con el gato. Un momento, perdón. Con los mismos sistemas que utiliza los malvados de encriptar todo el disco, en instalaciones se puede hacer, encriptas el disco, luego no se puede. Mil cosas de esas, pero vamos, no nos vamos a meter en eso, que eso ya creo que entra en el ámbito de la NASA. El tema es proteger el acceso local. Se puede, yo lo hice una vez y luego lo quité por aburrimiento, pero se pueden poner cosas como bloquear en las BIOS, ponerle clave a las BIOS, bloquear en las BIOS los USBs para que en el servidor no se puedan copiar cosas, poner sistemas de ficheros encriptados para que si no tienen la clave de acceso no se pueda ver nada, poner un montón de barreras que luego para ti, como administrador del tema, también es un coñazo, porque en sistemas estables, una vez que has hecho todas esas defensas locales y el servidor está funcionando sin decir ni mu, años y años, pues maravilloso.
Pero cuando haces, como era mi caso, programas que continuamente hay que estar modificando, accesos que continuamente hay que estar variando, todo eso puede llegar a ser tan penoso de mantener que dices, mira, demonio, si viene el hacker, que venga. Muy mal hecho, pero lo hice. Bien, fuera del tema del acceso local, y hablo del acceso local a los servidores, está el acceso local a las máquinas clientes, es decir, a los ordenadores de nuestros usuarios. Y ese es el punto más débil de la seguridad que existe. Los usuarios, llamados en otros contextos ususaurios, no entienden, hoy a día de hoy, gente culta no entiende la responsabilidad que se le otorga cuando uno entra en una oficina a trabajar y le dan una clave de usuario en el ordenador. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es decírsela a todo el mundo, apuntarla en un papel, que no se me olvide ponerla esta. Tienen asumido, y eso para mí fue una batalla que no conseguí vencer, tienen asumido que la clave es del ordenador, no es suya. Y la responsabilidad, pues, no es suya. ¿Qué le vamos a hacer? Yo me hinchaba a decirles aquello de, vamos a ver, ¿te han dado una llave de la oficina para que vengas y salgas? Dice, sí. Digo, y claro, la llave se la das a todo el mundo. Y no, 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 por Dios, eso no. Digo, ¿por qué? Si tú aquí no tienes nada tuyo. Porque ese cuidado con la llave. Hombre, porque no, no, joder, está claro, no van a robar aquí. Después lo mismito pasa con la contraseña. No es una cosa para que tú guardes cosas, es una puerta de acceso al sistema de la empresa. No se la dejes a nadie absolutamente. Y la clave es tuya, no es de la máquina. Ah, vale, vale, vale. Al día siguiente llegaba el tiempo de vacaciones y oías algo de que el de al lado decía, no, no te lo puedo dar porque fulano no está y no sabemos la clave de su ordenador. Y yo me tiraba de los pelos, pero me daba lo mismo. Es decir, los usuarios con sus contraseñas tontas, con sus falta de respeto a todo lo que le cuentes sobre lo que hay que hacer para asegurarse, etcétera, etcétera. Al principio a lo mejor sí, pero según pasa el tiempo y no pasa nada, la gente se relaja. Y ese es el mayor hueco de seguridad que existe en una empresa. ¿Qué podemos hacer nosotros como administradores y desarrolladores dentro de esa empresa? Pues dividir los programas en distintos aspectos, o sea, que un usuario normal, por ejemplo, no sea administrador del sistema, con lo cual no pueda instalar cosas, ni desinstalar cosas, ni... De eso ya hablaremos, imagino, más adelante, porque hay mucho que hablar. Podemos controlar perfectamente que no, que eso, haciéndolo no administrador, podemos evitar que el usuario instale programas, digamos, globales en la máquina. Pero no podemos asegurarnos de que no instale programas que se limitan al home, al entorno suyo. Hay muchos programas, creo recordar que, por ejemplo, el Dropbox o el TeamWeaver o programas de esos que toda la instalación se hace en el entorno del usuario, se hace en su home. Y esos programas tú no puedes evitarlo que lo instalen. O qué maneras, ya veremos, de controlar, después de que lo han instalado, controlar si eso está instalado o no y eliminarlo o lo que sea. Pero bueno, esa es la primera. La segunda es, dentro de tus programas, no dejes a su alcance todo aquello que pueda ser peligroso. Manera de evitarlo, pues hay muchas y varias y te puede llegar a complicar el programa hasta el infinito. Es decir, cuando tienes que programar pensando que cada paso que das puede ser un hueco de seguridad, puede ser una oportunidad para la persona malvada interceptar los datos, etcétera, etcétera, se puede volver una locura el asunto de la seguridad. Pero bueno, la cuestión siempre es, partiendo de premisa A, no puedes dejar las cosas planas, que cualquiera lo vea.
Y premisa B, la seguridad perfecta no existe. Esas dos cosas son grandes verdades. Entre medias, dice premisa C, vamos a ponérselo difícil. Es como la seguridad de tu casa. Si tú pones puerta blindada y pones cámaras y pones alarmas y pones cosas, se lo pones más difícil al ladrón. Ahora bien, si tú vives en un chalet aislado y viene el ladrón con un pico, te hunde una pared. Solo necesita tiempo y aislamiento, claro, que no lo pillen. Entonces, la seguridad perfecta no existe, pero se lo podemos poner jodido para que lo consigan. Ok, dicho esto, queda lo básico. Aquí la seguridad, en lo que nos interesa, anexo, la seguridad se basa primero en la red. Pues estamos hablando de un programa que utiliza bases de datos en un servidor distinto de la máquina en principio. O sea, ya os lo diré o ya os lo he dicho en otros vídeos, que todo lo que aquí os cuento lo podéis instalar en local y manejarlo como si fuera una base de Security en vuestro propio ordenador y ya está. Pero su objetivo es un ordenador, un servidor de empresa donde accede mucha gente, hay muchos usuarios y demás. Entonces, el primer nivel de seguridad es el propio servidor. Es decir, que las contraseñas de acceso al servidor estén debidamente encriptadas, que todo acceso se haga a través de la VPN que va encriptado con el tema del túnel SSH, que las contraseñas no las conozcan los usuarios y sea de alguna forma todo invisible y transparente para ellos, y que dentro de los programas, cuando ya llegamos al nivel de programación, tú puedas evitar que el usuario acceda a determinadas cosas o a determinadas otras. Por ejemplo, me voy a remitir a lo del Food Express, que todo lo que hay ahora mismo en el canal se aplica a SQLite, pero en breve, espero, lo adaptaré a MySQL y veremos todas esas técnicas de accesos. Por ejemplo, en el Food Express, un camarero puede tener acceso por supuesto, a lo de vender y hacer las facturas y demás, y puede no ser conveniente que tenga acceso, que te diría yo, a los menús. Los menús edita, los fabrica y los modifica el jefe, el encargado, perdón, de la tienda. Pero claro, no puedes restringirle al camarero que los vea. Que si alguien le pregunta, ay, hoy tenéis esto, y el jueves que vais a tener de la semana que viene. Y el camarero necesita consultar y saber, es decir, acceso de solo lectura al sistema de menús. Y el jefe en lectura y escritura. ¿Cómo controlar eso de gambas? Lo veremos. Es un acceso sobre MySQL, todo eso se verá. Y poco más os tengo que contar como introducción a lo que es la seguridad. En los distintos vídeos que siguen a este en la secuencia, que son vídeos que ya más antiguos que este, que lo estoy grabando hoy, pero que los estoy ordenando en secuencia, en los vídeos siguientes, en donde se hable de seguridad, iremos viendo todos esos aspectos poquito a poquito. Y nada más. Esto era solo porque me faltaba un vídeo introductorio al tema este de la seguridad. Eh, es domingo. No veáis el vídeo hoy. Dedicaos a otras cosas maravillosas.